of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you that we can be in your presence today. te doy gracias que podemos estar en tu presencia hoy. We thank you for your word. Te doy gracias por tu palabra. I pray that you'll give us understanding, Oro que nos des entendimiento that you'll give all of us a revelation of your y word, que nos des a todos una revelación de tu palabra that we'll be changed by your y word, que vamos a ser cambiados por tu palabra. that people will leave here today Que las personas se van a ir de aquí hoy as believers in Jesus, como creyentes de Jesús that others will leave here y today que otros se irán de aquí hoy having experienced the healer. habiendo experimentado al sanador. We thank you, Lord. Y te damos gracias, Señor, In Jesus' en el name, nombre de Jesús. amen. Amén. We're going to begin by looking at 1 Corinthians chapter 14, verse 6. Entonces vamos a empezar mirando 1 Corintios capítulo 14, versículo 6. Okay. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Paul's talking about four things here. Pablo está hablando de 4 cosas aquí. He talks about revelation, Primero habla de la revelación, talks about knowledge, habla de la ciencia o el conocimiento, prophecy, de la profecía and doctrine. y de la doctrina. Now, all four are important. Ahora las 4 cosas son importantes. Today, I'm going to emphasize the topic of revelation, Pero hoy voy a enfatizar la revelación. but that doesn't minimize the importance of doctrine. Y eso no minimiza la importancia de la doctrina. I don't emphasize revelation over prophecy Yo no enfatizo la revelación sobre la profecía or knowledge. o el conocimiento. Paul is saying we need all four. Pablo dice, necesitamos las 4. But this morning, we're going to talk about revelation, Pero esta mañana vamos a hablar acerca de la revelación. because I believe revelation has a very important place in your life. Porque yo creo que la revelación tiene un lugar muy importante en tu vida. What is revelation knowledge? ¿Y qué es el conocimiento de la revelación? Let me give you a simple definition. Entonces déjenme darles una definición simple. It's information, Es información, knowledge, conocimiento, or it could be o understanding también puede ser entendimiento, that has been revealed directly by the Spirit of God. que ha sido revelado directamente por el Espíritu de Dios. God reveals to you. Dios te revela a ti It could be something that you've never known before. algo que tal vez no conocías antes. God can reveal it to you Dios te lo puede revelar a ti, from His Spirit de su espíritu, to your spirit. a tu espíritu. But there's another aspect Pero también hay otro aspecto that we find in Romans 8, verse 16. que vemos en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Now, the Spirit can testify to your spirit, Ahora el Espíritu puede testificar a tu espíritu, can witness to your spirit. puede dar testimonio a tu espíritu It may be something that you know. y puede tal vez ser algo que tú conoces. It may be a teaching that you've learned. Puede ser una enseñanza que tal vez aprendiste, But the Spirit will testify to you, pero el Espíritu te va a testificar and He'll give you a y te revelation va a dar una revelación of that truth. de esa verdad. You see, revelation comes from the Spirit of God. Si ven, la revelación viene del Espíritu de Dios. It's not just information. No solo es información, No longer will it be natural information no or solo va a knowledge, ser información natural o conocimiento, but it will be knowledge that God has revealed to you. pero va a ser conocimiento que Dios ha revelado a tu vida. It's a realization in your spirit. Eh, A realization in Si your spirit. en tu espíritu tuviste una idea Of the truth of the word. y te das cuenta de la verdad de la palabra, God can take wisdom. Dios puede coger el conocimiento God can take teaching that y you've puede had, tomar las enseñanzas que tú hayas escuchado and He can testify to your y las spirit, puede testificar a tu vida and He can bring it to life. y lo puede traer a la vida. Well, you see, we know we're children of Y God. nosotros sabemos que somos hijos de Dios. We can look in the scriptures. Podemos mirar en las escrituras, We can understand. podemos We've had entenderlas, teaching. hemos sido enseñados, But the Spirit pero el can Espíritu testify to you puede testificarte a ti that we are children of que God. somos hijos de Dios. It comes alive, Toma vida and you will know that you know that you know. y tú vas a saber y que sabes. Let's look at some scriptural examples of revelation. Y miremos más ejemplos de revelación. The first one is Simeon.
El primero es Simeón. In Luke chapter 2, verse 26. En Lucas 2, versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. That's a pretty good example. Ese es un muy buen ejemplo. The Holy Spirit El Espíritu Santo had revealed directly to Simeon le reveló directamente a Simeón that he wouldn't die until he had seen the Lord's que él no Christ. se iba a morir hasta que no viera al ungido del Señor. Simeon didn't learn that Simeón no aprendió esto at school. en el colegio. A friend didn't tell Un him. amigo no se lo dijo. He knew Él sabía in his spirit. en su espíritu. He understood Él entendía because the Holy Spirit spoke to porque el him Espíritu Santo habló con él and revealed to him. y se lo reveló a él. And he was there Y él estaba ahí, in the temple en el templo, when the baby Jesus was brought in. cuando el bebé Jesús fue traído. What about Paul Y Pablo, in Galatians chapter en 1, Gálatas 1, verses 11 and 12? versículos 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. We see in verse 11, Vemos en el versículo 11, Paul says, I didn't receive this from man. Pablo dice, yo no recibí eso por el hombre. And in verse Y 12, en el versículo he 12, specifically says, específicamente dice, I got a revelation yo tuve una revelación from Jesus Christ. de Jesucristo. See, God shared the gospel Si ven, Dios compartió el evangelio with Paul, con Pablo. and then Paul shared the gospel. Y entonces Pablo compartió el evangelio. He had a revelation Él tuvo una revelación that he didn't learn from Peter and from que él no John. aprendió de Pedro y de Juan. He didn't get it from the other apostles. Él no lo obtuvo de los otros apóstoles, He got a revelation. sino que él obtuvo una revelación. You see, we need a revelation. Si ven, nosotros necesitamos una revelación. We need to know that we know. Tenemos que saber que sabemos, Not just what we're taught, no solo lo que nos but enseña, what we are taught. pero The things that we are taught. sino no lo que nos enseñan. Those teachings. Esas cosas We need the witness of the Spirit. necesitamos el testigo del Espíritu. Why is it so important? ¿Por qué es tan importante? Because those things that you learn, Porque esas cosas que tú aprendes, those things that are in the mind, esas cosas que están en tu mente, those things that are in the intelligence of your eso es mind, lo que está en la inteligencia de tu mente. there can come a time Puede llegar un momento where you may doubt. donde empieces a dudar You may wonder about the source that you learned it. y te preguntas de dónde lo aprendiste. Doubt may come Y in, la duda puede venir. and in your walk, Y en tu caminar you may stop. puedes detenerte. But when you have a revelation, Pero cuando tú tienes una revelación, when you've spent the time with God cuando has pasado tiempo con to hear Dios from God, y has escuchado de Dios for His Spirit to speak to you, para que su espíritu hable a través de ti, then you know, entonces tú sabes, you sabes, know that you know. tú sabes que sabes There's no place for doubt. que no hay ni un lugar para la duda. You're not going to stop. No vas a detenerte, You're going to keep going. sino que vas a seguir We need caminando. revelation. Necesitamos la revelación. Paul had a revelation of the gospel. Pablo tenía una revelación del evangelio. It didn't matter what the other apostles No said. importaba lo que dijeran los otros apóstoles. There were disagreements Habían desacuerdos between Paul and Peter. entre Pablo y Pedro. But Paul never backed Pero down Pablo nunca se retiró. because his revelation came from Jesus. Porque su revelación vino de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Let's look at Peter Ahora miremos a Pedro. in Matthew chapter 16, En Mateo 16, verses 15 through 17. versículos 15 al 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Peter had a revelation of who Jesus was. Pedro obtuvo una revelación de quién era Jesús. Jesus said it didn't come from flesh and blood. Jesús dijo que no vino de carne ni sangre. He had a revelation from God. Él tuvo una revelación de Dios. You see, Peter didn't get this revelation from what he saw and what he heard. Si ven, Pedro no obtuvo esta revelación de lo que él veía o lo que escuchaba. It wasn't an opinion. No fue una opinión. It wasn't just knowledge. No solo era conocimiento. It wasn't based on the teachings of Jesus. Estaba basado sobre las enseñanzas de Jesús. It was a revelation. Fue una revelación. It was truth that had been revealed by God. Fue la verdad que fue revelada a través de Dios. Hallelujah. Aleluya.
The fourth example is perhaps my favorite. Y mi cuarto ejemplo tal vez es mi preferido. The story of Bartimaeus, a La, blind man, a la beggar. historia de Bartimeo, el mendigo. In Luke chapter 18, verses 35 through En 39. Lucas 18, versículos 35 al 39. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Now, why do I use this as an example of Ahora, ¿por qué revelation? uso esto como un ejemplo de revelación? Revelation isn't mentioned in that passage. La revelación no es mencionada en este versículo. There's no mention of the Spirit of God revealing anything to No Bartimaeus se in this menciona passage. que el Espíritu de Dios reveló algo a Bartimeo, Well, let's look at it. pero miremoslo. The crowd that was going by La multitud que pasaba was with Jesus. estaba con Jesús Bartimaeus was wondering what was going on. y Bartimeo se preguntaba qué estaba sucediendo And he said, "What's happening?" y dijo: ¿qué está pasando? And they said, "Well, it's Jesus of Nazareth." Y le dijeron: es Jesús el Nazareno. But Bartimaeus cried out, Pero Bartimeo clamó: "Son of David." Hijo de David. You see, to the crowd, Si ven, para la multitud it was Jesus of Nazareth. era Jesús el Nazareno, But to Bartimaeus, pero para Bartimeo it was Son of God, era Hijo de Dios, Son of David. Hijo de David. The title Son of David, El título Hijo de David it was a title that the Jewish people used for the Messiah. era un título que los judíos utilizaban para el Mesías. To the crowd, it was just Jesus. Para la multitud solo era Jesús. Maybe a teacher, a rabbi. Tal vez era un maestro, un rabino. But Bartimaeus understood more. Pero Bartimeo entendía más allá. He cried out, "Son of Él David." clamó: Hijo de David. Where did he get this? ¿Y de dónde obtuvo esta revelación? He was a blind beggar. Era un mendigo ciego. He spent his days on the street. Pasaba sus días en la calle. He wasn't educated. No fue educado, He couldn't read. no podía leer He probably had no one to teach him. y seguramente nadie le enseñó. But somehow, Pero de alguna manera he knew that this él Jesus sabía que este Jesús was the Messiah era el that Mesías people were que expecting. las personas estaban esperando. Others didn't understand it. Otros no lo entendían, But there outside of Jericho, pero allí afuera de Jericó, Bartimaeus had a revelation. Bartimeo obtuvo una revelación And he called out, y él clamó: "Son of David." Hijo de David. To Bartimaeus, Para Bartimeo he wasn't just a Nazarene. no solo era un nazareno, He wasn't a carpenter. no era solo un He carpintero, wasn't just a good man. no solo era un buen hombre, He wasn't just a teacher. no solo era un He maestro, wasn't just the son of Mary. no solo era el hijo de María, He was the Messiah. sino que él era el Mesías. Let's talk about the importance of revelation. Y ahora hablemos de la importancia de la revelación. Let's go back to Matthew chapter 16, Devolvámonos a Mateo 16, verse 18. el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. You see, Peter had a revelation Si ven, Pedro tenía una revelación of who Jesus was. de quién era Jesús. Jesus is saying that the church is going to be built on revelation, Y Jesús está diciendo que la iglesia va a ser construida sobre la revelación. not just Peter's No revelation, solo la revelación de Pedro, but on revelation. pero sobre la revelación. The church cannot be built on opinion. La iglesia no puede ser construida sobre la opinión. It can't be built on man's interpretation of Scripture. No puede ser construida bajo la interpretación de una persona de la The Biblia. church can't be built simply on doctrine. La iglesia no puede ser construida solo por doctrina. The foundation cannot be La prophecy fundación no puede ser la or profecía knowledge. o el conocimiento. It has to be built on revelation. Tiene que ser construida sobre la And revelación. when it is, the gates of hell will not Y cuando prevail. lo es, las puertas del Hades no prevalecerán. In Matthew 16, En Mateo 19, 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. see, revelation brings authority, Si ven, la revelación trae autoridad, symbolized here by the keys of the kingdom. y es un símbolo de las llaves del reino.
Revelation brings power, La revelación trae poder. symbolized here by the binding and loosing. Y el poder se puede ver en atar y desatar. Revelation is necessary, La revelación es necesaria. and it's upon revelation Y es sobre la revelación that the church is built. donde la iglesia será construida. It's upon revelation Es sobre la revelación that you have to build your que life. tú tienes que construir tu vida. And when you do, Y cuando lo hagas, you'll walk in authority. vas a empezar a caminar en You'll walk in autoridad. power. Caminarás en poder. And the gates of hell Y las puertas del Hades will not prevail against no you. prevalecerán contra ti. Hallelujah. Aleluya. Mark chapter 10, Marcos 10, verses 48 and 49. versículos 48 al 49. We're going to go back to Bartimaeus. Y vamos a volver a Bartimeo. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Now it's interesting. Ahora es interesante. Jesus didn't stop Jesús no se detuvo for the crowd. por la multitud. Jesus didn't stop Jesús no se detuvo when they said, "Oh, it's Jesus of Nazareth." cuando dijeron: ah, es Jesús de Nazaret. But when Bartimaeus, who was over here Pero somewhere, cuando Bartimeo, que estaba aquí en algún lado, and he said, "Son of y él David," dijo: Hijo de David, Jesus stopped. Jesús se detuvo. Hallelujah. Aleluya. Revelation La revelación will stop Jesus. va a detener a And Jesús. Jesus will hear Y what you have to Jesús va a say. escuchar lo que tú tienes que decir. You see, it was a revelation Si bien fue una revelación that Bartimaeus que Bartimeo was able to get the attention of Jesus that pudo day. obtener la atención de Jesús en ese día. Now, I want you to see something important here. Ahora quiero que vean algo importante aquí. Revelation can give birth to faith La revelación puede dar a luz a fe, because revelation porque la and revelación faith are related. y la fe están relacionadas. Faith is a response to revelation. La fe es una respuesta a la revelación. When you get a revelation, Cuando tú obtienes una revelación, when you know that you know, cuando tú sabes que sabes, when you have the authority cuando tienes la autoridad and the power, y el poder, your faith is going to tu fe va a arise empezar a levantarse. because you're not having doubts. Porque no estás dudando. If you're basing what you're believing for just on what someone else has told you, Si tú basas lo que crees en lo que otra persona te dijo if you're trying to believe for something that you think, y tratas de creer en algo que tú piensas, you may begin to doubt. tal vez empieces a dudar. But when you believe Pero cuando tú crees for that which God has told you, por aquello que Dios te dijo a ti, for that which you have a por revelation, aquello que tú tienes una revelación, then faith will respond entonces to la that fe revelation. va a responder a esa revelación. Hallelujah. Aleluya. Let's read verses 50 through 52. Ahora leamos el versículo 50 al 52. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Now that's a good story, Y bueno, eso es una muy buena historia. and it's a good ending. Y es un final feliz. Bartimaeus gets healed. Y Bartimeo fue sano. But we'll miss an important point Pero tal vez nos perdimos de un punto if importante. we don't go back to verse 50. Si no volvemos al versículo 50. It says, throwing aside his cloak, he jumped up and came to Jesus. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimaeus had a revelation Bartimeo tenía una revelación that Jesus was the Messiah. que Jesús era el Mesías. Part of the prophecies about the Messiah Y parte de las profecías acerca del Mesías is that the Messiah would come and bring healing. es que el Mesías iba a venir y traer sanidad. And specifically in Isaiah, Y específicamente en Isaías it says the Messiah dice que el Mesías will heal the blind. va a sanar a los ciegos. So when Jesus called him, Entonces cuando Jesús lo llamó a él, at that moment, en ese momento, he knew he was healed él sabía que él era sano. because he had a revelation that Jesus was the Messiah. Porque él tenía una revelación que Jesús era el Mesías. The Messiah would heal the Y el blind. Mesías sanaba a los ciegos. Jesus was calling him. Y Jesús lo estaba llamando a él. So he stood up Entonces se puso de pie and he pulled off his y robe. se
quitó la capa said, I don't need this y anymore. dijo, ya no necesito esto. He threw it on the ground. Y la botó al suelo. Well, see, the robe was the robe of a beggar. Sí, la capa era el manto de un mendigo. That was his place in Ese society. era su puesto en la sociedad. He was a beggar. Él era un mendigo. But now, Pero ahora, he knew él he sabía was going to be healed. que él iba a ser sano. So although he couldn't see at that moment, Entonces, aunque él no pudiera ver en ese momento, he pulls it off, él todavía se quita and la capa throws it y away. la bota. I'm not going to need this Él dice, yo ya no voy a necesitar esto because I'm going to see. porque yo voy a poder ver. You see, faith came out of his Si revelation. ven, la fe salió de esta revelación. Revelation of the La Messiah. revelación de quién era el And Mesías. then faith Y después la fe. that he was going to be. Y la fe tomó acción. So he threw away his robe Entonces él botó su manto and he went to Jesus. y fue a Jesús. And Jesus says, what do you want? Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te I haga? want to see. Y él dijo, yo quiero ver. And Jesus says, your faith has made you Y well. Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Hallelujah. Aleluya. Even before he got to Jesus, Aún antes de haber llegado a Jesús, before Jesus asked what he wanted, aún antes de que Jesús le preguntara, ¿qué quieres que te haga? Bartimaeus knew Bartimeo sabía, that he knew que él sabía that he was about to be healed. que iba a ser sano. Manifestation was about to come La manifestación estaba a punto de venir, because he had a revelation of Jesus. porque él tenía una revelación de quién era Jesús. Let me give you two other examples Entonces déjenme darles otros dos ejemplos of revelation, de revelación, of faith, de fe and healing. y sanidad. Let's look at the centurion Ahora veamos al centurión in Matthew chapter 8, verses 5 through en 10. Mateo 8, versículos 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. The centurion was a Gentile. El centurión era un gentil. He didn't have a revelation of Jesus as the Messiah, Él no tenía una revelación de Jesús como el Mesías, but he had an understanding pero él tenía un entendimiento and a revelation of y authority. una revelación de la autoridad. See, he knew that as a centurion, Él sabía que como centurión, he could speak, él podía hablar and those under his authority would respond. y los que estaban debajo de su autoridad iban a responder. And somehow, Y de alguna manera, because of revelation, a causa de la revelación, he understood that Jesus was able to él speak, entendía que Jesús podía hablar that everything was under the authority y que of todo Jesus. estaba bajo la autoridad de Jesús. You see, he knew Jesus didn't need to come to his home. Si ven, él sabía que Jesús no tenía que ir a su casa. Jesus didn't need to come pray for Jesús no the tenía servant. que ir a orar por el siervo. He knew that Jesus had authority Él sabía que Jesús tenía autoridad over everything, sobre cualquier cosa, over disease, sobre las enfermedades, over death. sobre la muerte. He understood Él entendía that Jesus had que authority Jesús tenía autoridad to speak, para hablar and his servant would be y healed. su siervo sería sano. He recognized Él reconoció that Jesus was Lord. que Jesús es Señor. He had a revelation Él tuvo una revelación that Jesus was God. que Jesús era Dios. He had a Él revelation, tenía una apparently, revelación that Jesus was the creator, que Jesús era el creador, because he understood porque él entendía that whatever Jesus que said, cualquier cosa que Jesús hacía, because of the authority of Jesus, por la autoridad de Jesús, that it would happen. que esto iba a suceder. So the centurion Entonces el centurión spoke to Jesus. habló con Jesús Just say it, Jesus. y dijo, solo dilo, Jesús, Your words are sufficient. tus palabras son suficientes. And what did Jesus say to him? ¿Y qué dijo Jesús? He says, go. Dijo, ve, It's going to be done exactly as you believe. será hecho así como tú creíste. And the servant was healed Y el siervo fue sano at that very moment. en esa misma hora. You see, faith
moved Jesus. Si ven, la fe movió a Jesús. He was a Gentile. Él era un gentil. He wasn't expecting the Christ. Él no estaba esperando al Cristo. He wasn't under the Él covenant. no estaba bajo el pacto. But he understood authority. Pero él entendía la autoridad. And he saw in Jesus Y él vio en Jesús the authority la autoridad over disease. sobre la enfermedad. And Jesus says, that's faith. Y Jesús dijo, eso es fe. We need a revelation, Necesitamos una revelación. not just a doctrine, No solo una doctrina. not just a teaching. No solo una enseñanza. We need a revelation, Necesitamos una revelación Jesus. de Jesús. not just as our Savior, No solo como nuestro Salvador, but Jesus as our pero healer. como nuestro sanador. When we get that revelation, Cuando obtenemos esta when we revelación, understand cuando entendemos that every disease, que cada enfermedad, every illness, cada dolencia, every problem cada problema is under the authority está of bajo la Jesus. autoridad de Jesús. When we believe that, Cuando creemos en eso, when we don't just think cuando that, no solo lo pensamos, but when we believe pero it, cuando lo creemos, then we will know entonces sabremos and we will have y faith tendremos fe that Jesus que Jesús can just speak it no solo lo habló and our healing will come. y nuestra sanidad vendrá. Jesus can just say it Jesús solo puede decirlo and our provision will y be nuestra there. provisión estará ahí. Jesus can just say it Jesús solo puede decirlo and he can change our y family. Él puede cambiar nuestra familia. When we understand Cuando entendemos the authority la autoridad of Jesus, de Jesús, when we know that we know, cuando sabemos que sabemos, not just when we can understand it and teach it, no solo cuando podemos entenderlo en una enseñanza, but when it's in here, pero cuando está aquí adentro, nothing can take it from us. nada nos lo puede quitar. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. And out of that revelation Y de esa revelación will come faith. nacerá la fe. And Jesus is going to look at you Y Jesús te va a mirar a ti and say, you know, your faith has made you y va a well. decir, tu fe te ha sanado. Your faith has solved your Tu problem. fe ha resuelto tu problema. Your faith Tu fe has brought the victory. ha traído la victoria. Aleluya. Matthew chapter 15, Mateo 15, verses 21 through 28. versículos 21 al 28. The story of the Canaanite woman. La historia de una mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. The woman had great faith, La mujer tenía gran fe, according to Jesus. de acuerdo a Jesús. Her daughter was healed. Su hija fue sanada. But what was her revelation? Pero ¿cuál fue su revelación? Some may say, well, Dr. John, go back up to Y verse algunos 22. tal vez dicen, pues Dr. John está aquí en el versículo 22. She cried, son of David, Ella clamó diciendo, hijo de David, just like Bartimaeus. así como Bartimeo. That must be the key. Esa debe ser la llave. That must be the clue. Esa debe ser la pista. It worked for Bartimaeus. Funcionó para Bartimeo Maybe it worked for the Canaanite y tal woman. vez le funcionó a la mujer cananea. So I'm going to go home today Entonces voy a ir a mi casa hoy and I'm going to cry out, son of y voy David, a clamar, hijo de David, have mercy on ten me. misericordia de mí. But look at the interesting thing that happened Pero vean algo interesante que sucedió. in verse 23. En el versículo 23, Jesus didn't even pay her any attention. Jesús no le paró, no le puso atención, Jesus didn't answer her. no le respondió. Son of David. Hijo de David, It didn't move him. no lo movió. Why? ¿Por qué? Well, Bartimaeus, Porque Bartimeo, he was a Jew. él era un judío, He was under the covenant. estaba bajo el pacto.
Along with the other Jews, he was expecting the Y bajo Messiah. otros judíos, él estaba esperando al Mesías. He got a revelation Él tuvo una revelación of Jesus de Jesús as the Messiah. como el Mesías. This Gentile woman, Y esta mujer gentil she wasn't under the covenant. no estaba bajo el pacto, She wasn't no expecting a estaba Messiah. esperando al Mesías, She wasn't expecting a Messiah that would bring healing. no estaba esperando al Mesías que iba a traer sanidad, She was using the phrase, sino ella está usando la frase, son of David. hijo de David. Maybe she heard it Tal vez la somewhere. escuchó en algún lado, Maybe she learned it tal vez la somewhere. aprendió en algún lado. I don't know. Yo no sé, But it didn't work pero no funcionó because she didn't have a porque ella revelation no tenía una revelación that son of de David que hijo de David was the Messiah. era el Mesías. Jesus doesn't respond to repetition. Jesús no le responde a la repetición. Jesus will not respond to what you do just because it worked for somebody Jesús else. no te va a responder a algo que tú haces porque le funcionó a otra persona. Well, it worked for my grandmother, Pues si le funcionó a mi abuela, so I'm going to do the same entonces voy a thing. hacer lo mismo. She read these scriptures every Y day ella leía estas escrituras todos los and días she got healed. y fue sanada. Is it working for you? ¿Eso funcionó para ti? Well, not really. No, la verdad no. That's because she had a revelation. Y eso es porque ella tuvo una revelación. She had those scriptures witness to her Ella spirit. tenía esas escrituras que daban testimonio a su espíritu. You're just repeating. Y tú solo estás repitiendo. Repetition doesn't move La Jesus. repetición no mueve a Jesús, Faith moves Jesus. sino que la fe mueve a And Jesús. faith that comes from Y revelation la fe moves que Jesus. viene de la revelación mueve a Jesús. Repetition, La repetición, rituals, los ritos, routine, la rutina and religion, y la religión, they don't move God. eso no mueve a Jesús. Don't copy other people. No copien a otras personas. You get the word Tú obtén la palabra and you seek God. y tú busca a Dios. You get the Tú revelation obtén la revelación that Jesus is your que healer. Jesús es tu sanador. And from that Y de revelation, esa revelación you'll have faith. vas a tener fe. And Jesus will look at Y you Jesús te va a mirar a ti and say, that's great. y va a faith. decir, eso es gran fe. Your faith has made you Tu well. fe te ha sanado. Hallelujah. Aleluya. What revelation did she have? ¿Y qué revelación tenía ella? She had a revelation Ella tenía una revelación of the mercy of God, de la misericordia de the Dios, compassion of God, de la compasión de Dios, the goodness of de la God. bondad de Dios. The first time she said, Lord, son of David. La primera vez ella dijo, Señor, hijo de David. When that didn't work, Y cuando eso no funcionó, she came back ella regresó and she said, Lord, y dijo, Señor, Lord. Señor. She was able to approach Jesus Ella pudo acercarse a Jesús and humble herself before him. y humillarse delante de Él. And she was able to appeal to his mercy. Y ella pudo apelar a su misericordia. And Jesus said, wow. Y Jesús dijo, wow. Well, it doesn't say that in the Bible, Pues no dice eso en la Biblia. but I think he said, wow. Pero yo creo que él dijo, wow. That's great faith. Eso es gran fe. Your faith has made your daughter well. Tu fe ha sanado a tu hija. When you have a revelation of God Y cuando tú tienes una revelación de Dios and his word, y de su palabra, you'll walk in authority. vas a caminar en autoridad. You'll walk in power. Vas a caminar en poder. Faith will arise. La fe va a incrementar. And the devil will not be able to stand against Y el you. diablo no se va a no puede estar contra ti. That which you have Porque aquello que tú tienes by revelation, por medio de la revelación, not by repetition, no por la repetición, not by ritual, no por ritos, that which you have, eso que tú that tienes, the Spirit of God, que el Espíritu de has Dios testified ha to testificado your spirit. a tu espíritu, the devil cannot el come against diablo no that. te lo puede quitar. And I'm here today to tell Y you yo estoy aquí para that decirles disease cannot stay in your body. que la enfermedad no puede quedarse en tu When you cuerpo. have a revelation Cuando tú tienes una revelación of Jesus, de Jesús, you see, the doctrine si ven la doctrina of by his stripes you were de healed, por medio de sus llagas fuimos curados, it won't get you healed. no te va a sanar. That teaching won't heal Esa you. enseñanza no te va a sanar.
That word will not heal Esa you. palabra no te va a enseñar But a a sanar, revelation. pero es la revelación That by his stripes de que por sus I am llagas healed. nosotros fuimos curados. You'll get healed. Vas a ser sana Because you'll begin to understand porque vas a empezar a entender that if by his que stripes si por sus llagas I am yo healed, ya fui curado, then this diabetes has to entonces go. esta diabetes tiene que irse, Arthritis has to la go. artritis tiene que irse, Heart disease has to go. problemas del corazón tienen que irse, Because I know that porque I know yo sé que yo sé Lord Jesus is the Messiah. el Señor Jesús es el Mesías. is my Savior. Él es mi sanador. He is my healer. Es mi sanador. So disease, Entonces la enfermedad, you are under the authority estás bajo la autoridad of Jesus. de Jesús. You cannot stay. No puedes quedarte. That's what revelation will do for Y eso es you. lo que hace la revelación para ti. So when pain comes, Entonces cuando viene el dolor, wait a minute. espera, That can't be. eso no puede ser. You are under the Tú authority of estás bajo la Jesus. autoridad de Jesús. I'm not hoping. Y yo no estoy esperando, I'm not wishing. no estoy expectante, I'm not o no desiring. estoy deseando, I'm not wanting. no estoy queriendo, I know sino que yo sé that I am healed que yo soy sano. because Jesus Porque Jesús is my healer. es mi sanador. And I've got a revelation of Y it. yo tengo una revelación de And out of that esto. revelation, Y de esta revelación I have faith. yo tengo fe. The devil will not Y prevail el diablo no prevalecerá against me. contra mí. Hallelujah. Aleluya. I was a pastor for many years in Venezuela. Yo fui un pastor por muchos años en Venezuela. And I would have people come up and say, you know, preacher, that was good preaching. Y yo tenía personas que se acercaban a mí y me decían, sabes, pastor, eso fue una muy buena prédica. And I've been trying, I'm doing everything you tell me. Y yo he tratado de hacer todo lo que tú me dijiste hacer, But it just doesn't work for me. pero no me funciona. It just doesn't happen that way. Solo no sucede de esa manera. I mean, I've read the scriptures. Yo he leído la palabra, I pray. he orado I do whatever you've told me I need to do. y he hecho todo lo que dijiste que tenía que hacer, But it just doesn't work for me. pero no me funciona. That person Esa persona didn't understand revelation. no entendía la revelación, Because if you have a revelation porque si tú tienes una revelación of God de Dios and His Word, y de su palabra, then you can't say entonces no puedes decir it doesn't work for me. que no funciona para mí. You understand what I'm ¿Sí saying? entienden lo que estoy tratando de decir? You see, the person was just repeating what I had Si taught ven, her. la persona solo estaba repitiendo lo que le había enseñado. She understood, Ella entendía, she practiced, ella practicaba, but she didn't have a revelation. pero no tenía la revelación. And so it wasn't working. Entonces no funcionaba. You know, here at Igleco, Aquí en Igleco we have great teaching. tenemos muy buenas enseñanzas. Pastor Joe Romick is an excellent El teacher. pastor John Romick es un increíble maestro He's gifted y tiene muchos dones by God por Dios to explain para explicar and to illustrate. y poder ilustrar. And we have before us Y ante nosotros great teachings tenemos muy buenas from enseñanzas SEPCO, de SEPCO, from Rhema, de Rema, from the Casas de de Fe, las casas de fe, from other preachers de who come otros in. predicadores que vienen. We have a buffet of great teaching Tenemos un buffet de buenas enseñanzas that can change our que pueden lives. cambiar nuestras vidas. But there's one thing that Pastor John cannot do. Pero hay una cosa que el pastor John no puede hacer. The other teachers in SEPCO and Rhema, they can't Y do los it. otros maestros en SEPCO y Reman tampoco lo pueden hacer. I can't do it today. Y no lo puedo hacer hoy. That's give you the Y understanding. eso es darles el entendimiento. We can explain it, Yo lo podemos explicar, but you are responsible pero tú eres responsable for getting the understanding. de tomar el entendimiento. How do you get the ¿Y cómo understanding? obtienes el entendimiento? It's a process. Es un proceso. Just because you heard the teaching, Solo porque escuchaste la enseñanza, just because you wrote the notes, solo porque escribiste las notas, doesn't mean you understand no it. significa que lo entiendes, You got to review. sino que tienes que revisar, You got to study. tienes que estudiar, You got to meditate. tienes que meditar You got to apply the teaching. y tienes que aplicar la enseñanza. And in a similar way, Y de una manera similar, we cannot give you revelation. no podemos darte revelación. You have to get the revelation Tienes que obtener la revelación from the Spirit of God. del Espíritu de Dios. God has to speak to Dios you. tiene que hablarte a ti. So you say, well, Dr. John, does that mean that I just sit here and
wait for revelation to Entonces tú come? me dices, Doctor John, entonces yo solo espero aquí y espero que la revelación venga. You just never know when revelation might bam hit Y you. tal vez uno no sabe y pum, le pega la revelación. Is getting revelation outside of our control? Y es algo que está fuera de nuestro control obtener revelación. Absolutely not. Absolutamente no. You can get Tú revelation. puedes obtener la revelación. You see, God created all of us to hear Him. Si ven, Dios creó a cada uno de nosotros para poder escucharlo a Él. We can hear God. Podemos escuchar a Dios. God wants to reveal to Y you. Él quiere revelarte a ti. God wants you to have Y Él revelation. quiere que tú tengas revelación. How do you get it? ¿Y cómo la obtienes? How do you seek ¿Y it? cómo la buscas? First thing you have to know Lo primero que tienes que hacer is God wants to speak to you. es que Dios quiere hablar contigo. God wants you to understand. Dios quiere que tú entiendas. God wants you to know Dios Jesus. quiere que tú conozcas a Jesús. Every one of you who are here and got saved, Cada persona que está aquí y fue salva, you had a revelation tú tuviste una revelación of your condition de tu condición and a revelation of Jesus. y una revelación de Jesús. And from that Y revelation, de esa revelación you had faith tuviste fe to accept Jesus. para aceptar a Jesús. That's the way it works. Y así funciona. You come to God, Tú vienes a Dios, you seek God, tú buscas de Dios you'll get y revelation. vas a obtener la revelación. Let me give you 3 steps. Entonces déjenme darles 3 pasos. There are probably many, Tal vez hay muchos, but I want to mention these pero 3. quiero mencionar estos 3. Number 1, Número 1, revelation can come la revelación puede venir as you study the Word, mientras tú estudias la palabra, as you meditate on the mientras tú Word, meditas en la palabra, you pray over the Word, mientras oras sobre la palabra you ask God to give you a revelation of what that Word means. y le pides a Dios que te dé una revelación de qué significa esa palabra You apply the Word. y aplicas la palabra. Many times as you walk out the Word, Muchas veces mientras caminamos en la palabra, you'll get a revelation. vas a obtener una revelación. Oh yeah, Oh, sí, I got it. lo tengo. I didn't see it before, No lo veía antes, but now I see it. pero ahora lo veo. That's getting revelation. Eso es obtener revelación. The second way to get it Y la segunda forma de obtenerlo is you can pray es que tú puedes orar and you can ask y for puedes it. pedir revelación. Paul prayed for the Ephesians. Y Pablo oró por los Efesios. In Ephesians chapter 1 verse En Efesios 17, 1 versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. you see, Paul knew the Ephesians couldn't make it Si ven, Pablo sabía que los efesios no podían lograrlo just with the teachings he had given solo them. con las enseñanzas que él les daba. He couldn't stay with them. Él no podía quedarse con ellos. He knew that they would go through Sí, difficulties. él sabía que iban a pasar por problemas And he knew that what they needed y sabía que lo que ellos necesitaban was wisdom era sabiduría and revelation y revelación of him. de él. Because when you know about God, Porque cuando tú conoces acerca de Dios, that's not the same eso no es lo mismo as when you know him. cuando lo conoces. It's not the same to know about the No word es lo mismo conocer acerca de la palabra, as to know the word. sino como conocer la palabra. Jeremiah 33:3. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Things that you don't know. Cosas que no conoces. The deep things of God. Las cosas profundas de Dios. Profound things of God. Cosas profundas de Dios. Mysteries of God. Misterios de Dios. Things that you just don't understand. Cosas que no vas a entender. Call unto God. Clama a Dios He'll answer you. y Él te responderá. It says He will show you. Y Él dice que Él te mostrará He'll tell you y te enseñará great and mighty things. cosas grandes. You don't have to live another day No tienes que pasar otro día just trying to go by the routine. solo tratando de ir por tu rutina. You can have revelation Puedes tener revelación for your healing, para tu sanidad, for your finances, para tus finanzas, for your family, para tu for your familia, children, para tus hijos, for your country. para tu país. You can get Tú revelation. puedes obtener revelación. You can hear from Puedes God. escuchar de Dios. And then the third thing, Y la tercera cosa, Revelation 1 verse 10. Apocalipsis 1, versículo 10.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. See, John got a revelation Si ven, Juan obtuvo una revelación of future events. de eventos futuros. How did he get that ¿Y revelation? cómo obtuvo esa revelación? He was in the Spirit. Él estaba en el Espíritu. Now, maybe God can give you revelation Ahora tal vez Dios te puede dar revelación when you're watching a football game. cuando estás viendo un partido de fútbol. I found out that my brother likes American Y football. me di cuenta que a mi hermano también le gusta el fútbol americano. I love sports. Yo amo los deportes, But when I'm watching the Super Bowl, pero cuando estoy viendo el Supertazón, I'm not expecting revelation from God. no estoy esperando revelación de Dios. It's okay to watch the Super Bowl. Y es bueno ver esos partidos Watch movies. y ver películas See the TV. y ver la televisión. But if you're addicted to entertainment, Pero si eres adicto al entretenimiento, if you're addicted to work, si eres adicto al trabajo, if your time si tu tiempo is spent on everything else se gasta en otras cosas and you're distracted, y estás distraído, you're going to have time for just trying to memorize something from the Word. y tal vez tendrás tiempo para memorizarte algo en la palabra, But you need time with the Spirit of pero God necesitas tiempo en el Espíritu de Dios so that you can get para revelation. que puedas obtener revelación. Hallelujah. Aleluya. John was in the Spirit. Juan estaba en el Espíritu You need to be in the presence of God, y tú tienes que estar en la presencia de Dios, thanking God, dándole gracias a Worshiping Dios, God. alabando a Dios, studying the Word. estudiando la palabra. And I would say, since we're Pentecostals, Y yo voy a decir, porque somos pentecostales, praying in the Spirit. tienes que orar en el Espíritu. A great way to be in the Spirit Una gran manera de estar en el Espíritu is to yield yourself es ceder tu ser to the Spirit in you. al Espíritu dentro de ti. Let the Holy Spirit, Deja que el Espíritu begin to Santo speak. empiece a hablar. let the Spirit begin Deja que el Espíritu empiece to declare, a declarar to speak, y hablar to decree y a declarar things over you. cosas sobre ti. The Holy Spirit. El Espíritu Santo, Where is He right now? ¿dónde está en este momento? He's right here. Está aquí, He's in me, está dentro de mí and I think He's in you. y yo creo que está dentro de ti. When we came to Christ, Y cuando vinimos a Jesús, we had the Holy Spirit. teníamos al Espíritu Santo. The Spirit is here. El Espíritu está aquí And it says in the Word y dice en la palabra that your spirit que tu Espíritu and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo they're one. son uno. The Holy Spirit, El Espíritu Santo, who is God, que es Dios, who knows que everything, conoce todas las cosas, who knows the que past, conoce el the pasado, present, el futuro, the future. el presente y el futuro. He knows the will of Él God. conoce la voluntad He de has Dios. all knowledge. Él tiene todo el conocimiento. That Spirit Ese Espíritu is right here. está aquí adentro. So you can hear. Entonces tú puedes escuchar. The Spirit El Espíritu can reveal to your puede spirit revelar a tu espíritu the things of God. las cosas de Dios He can testify y to puede you. testificarte a ti He can bring to life y puede traer a la vida the things of God. las cosas de Dios. Hallelujah. Aleluya. The purpose of my message today El propósito de mi mensaje hoy is to encourage you es animarlos as you seek a revelation of Jesus mientras ustedes buscan la revelación de Jesús and of His Word. y de su palabra. Healing will come La sanidad vendrá to those who receive a revelation a aquellos que reciben una revelación that Jesus is their que healer. Jesús es su sanador. Now, listen to this. Ahora, escuchen esto. We need a revelation Necesitamos una revelación that Jesus que Jesús, has already provided our healing. que Él ya ha provisto nuestra sanidad. It's in past tense. Esto está en pasado. By His stripes, Por sus llagas, we are healed. nosotros fuimos curados. Jesus said, Jesús dijo, God said Dios dijo in the Psalms en los Salmos that I sent my word que yo envié mi palabra and healed y them. los sané.
It's done. Y ya está hecho. You got to get a revelation Ustedes tienen que obtener una that revelación you are healed. que ya son sanos. You might not see the Tal vez manifestation, no veas la manifestación, but when you get the pero revelation cuando obtienes la revelación and the faith y comes, la fe viene, I'm telling you, entonces yo les digo, disease will go. la enfermedad se irá. Chronic diseases will go. Enfermedades crónicas se irán. Illness will go. Las dolencias se irán. You see, many Christians Si ven muchos cristianos, will say, oh yes, van a decir, by his stripes por sus llagas, we're healed. somos sanados. But when they pray, Pero cuando oran, oh Lord, oh Señor, just help me, Lord. ayúdame Señor, I'm sick. estoy enfermo, I'm dying. me estoy muriendo, Just touch me, Lord. solo tócame Señor. Lord, I believe you. Señor, yo creo en ti I believe you can heal y me. yo creo que tú me puedes sanar. I believe you will heal Yo me. creo que tú me sanarás. God has healed you. Pero Dios ya te sanó. By his stripes, Por sus llagas, you are tú healed. ya eres sano. You're not waiting No estás esperando for God to do para anything que else. Dios haga otra cosa. You're not waiting for Jesus to come No again estás esperando que Jesús vuelva to get your healing. para ser sanado. You're not waiting No estás esperando until you've read the word 100 times. hasta que leíste la palabra 100 veces. God is not waiting until you fast. Dios no está esperando que ayunes. 2,000 years ago, Hace 2000 años Jesus Jesús paid the price pagó el precio for your healing. para tu sanidad. 2,000 years Hace ago, 2000 años on the cross en la cruz and the resurrection, y en su resurrección Jesus brought you your Jesús te salvation. trajo tu salvación And Jesus y Jesús brought you your healing. trajo tu sanidad. Jesus brought you Jesús trajo your deliverance. tu liberación. You're not waiting for God. No estás esperando por Dios. God is waiting for you Dios te está esperando a ti to get a para que revelation obtengas una revelación of what Jesus has de lo que done. Jesús ya ha hecho. And then with that Con revelation, esa revelación to believe. de que creas, And he's going to call that great faith. que él va a llamar eso gran fe. People are saying, I'm just trying to Y las believe. personas dicen, yo solo estoy tratando de creer. I'm just trying to get faith. Estoy tratando de obtener fe. Get a revelation, Obtén una and revelación you'll have faith. y vas a tener fe. Because when you know, Porque cuando tú And sabes you know. que sabes, then you'll have faith. entonces vas a tener fe And you'll speak y vas a hablar with authority. con autoridad You'll have y power. vas a tener poder. And the devil Y el will diablo not prevail against no you. prevalecerá contra ti. Whatever the disease is in your Cualquier body, enfermedad que tengas en tu cuerpo, when you have a revelation of cuando Jesus, tienes una revelación de Jesús, not a verse by verse no understanding, no un entendimiento de versículos, you're going to look at the situation cuando vas a mirar la situación, because of the Messiah. porque el Mesías, I've been healed. yo he sido sanado. I don't need this robe anymore. Yo no necesito este manto. I'm not a beggar. No soy un mendigo. I'm not a sick person. No soy una persona enferma. I don't have cancer. No tengo cáncer. I don't have diabetes. No tengo diabetes. I don't care what the doctor No me says. importa lo que digan los doctores. I have been healed. Yo he sido sanado. And now it's time Y ahora es tiempo for that disease to go. para que esa enfermedad se vaya. Revelation, Revelación, faith, fe and healing. y sanidad. Hallelujah. Aleluya. I'm sorry, I get passionate. Perdóneme, me apasiona esto. I was a doctor, medical doctor for many years, Yo fui un doctor, un médico por muchos años and I couldn't heal cancer. y yo no podía sanar el cáncer. I was a pediatrician, Yo era un pediatra and I saw too many children y yo vi a muchos niños with leukemia con leucemia die. que se morían. I was a Christian, Y yo era cristiano and I said, I've got to seek God. y yo decía, yo tengo que buscar a Dios. I've got nothing against doctors. Y no tengo nada en contra de los doctores. I mean, I am one, Yo soy un doctor and there are doctors here. y hay doctores aquí. I'm not saying we're not important or they're not Y important, no estoy diciendo que no somos importantes o ustedes no sean importantes. but I'm telling you, Pero les quiero decir, there are times when I had to say hay momentos que yo tuve que decir to a mother, a una madre, there's nothing I can do. no hay nada que yo pueda hacer. Your child is going to die. Tu hijo se va a morir. Or to another mother, O a otra madre, to a father, a un padre. there's nothing I can do. No hay nada que yo pueda hacer. I have some medicines, Tengo algunas it'll medicinas. help, Eso va a ayudar. and they can live Y with ellos, this. y ellos pueden vivir con esto. They just have to adapt.
Solo tienen que adaptarse, They just have to accommodate, solo tienen que acomodar, have this surgery, tener esta cirugía and maybe the problem will go y away. tal vez el problema se va a ir. But I stand before you today, Pero yo me paro aquí delante de ustedes hoy, not as a doctor. no como doctor, I stand before you with the Word of God. sino que me paro delante de ustedes con la palabra de Dios. God sent His Word, Y Dios envió su palabra and He healed. y Él y lo sanó. That Word Esa palabra became flesh. se hizo carne That Word is Jesus. y esa palabra se llama Jesús. Jesus lived among Jesús us. vivió dentro de nosotros That Word is implanted y in esa palabra us. está implantada en nosotros. And by His Y stripes, por sus By what llagas, he did, por lo que Él hizo, what He did lo 2,000 que Él years hizo hace ago, 2000 años, I can tell you yo les puedo decir, there's something that you can do about hay your algo que problem. tú puedes hacer acerca de tu problema. I don't care how long you've had it. No me importa cuánto tiempo lo hayas I don't care tenido. what the doctor No me says. importa lo que digan los doctores. You can be Tú healed. puedes ser sanado. Well, doctor, Bueno, doctor, you just don't understand. no entiendes. I've got the worst case of this that Yo anybody's ever tengo had. el peor caso de esta cosa que alguien jamás haya visto. The problem El problema is not your disease. no es tu The enfermedad. problem El problema is you need a revelation es of que tú Jesus, necesitas una revelación de and then you need to let Jesús faith y arise, después necesitas que la fe se and levante you will get your y healing. luego tendrás tu sanidad. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. I'm going to pray for you. Voy a orar por ustedes Pray that you get revelation. y voy a orar para que obtengan la revelación. I believe people are going to be healed Y yo creo que van a haber personas que van a ser sanas right now. en este momento. Or maybe you walk in it, maybe you go home, and tonight it's going to be like, wow, I see it, I'm healed. O tal vez estás llegando a tu casa y te vas a dar cuenta, uy, he sido sanado. I'm not going to have you come up front. Y no quiero que pasen acá al frente. I'm not going to lay hands on you today. No les voy a imponer manos. That's good ministry. Eso es un buen ministerio. The gifts of healing, Los dones de the sanidad, gifts of miracles, los dones de milagros, the laying on of hands, imponer manos, the prayer of faith. la oración de fe. These are biblical things that we do. Estas son cosas bíblicas que hacemos. But I believe Pero yo creo that with expectation que con expectativa that we're going to pray que vamos a orar for a revelation por una revelación for all of us. para todos nosotros. I'm going to pray Y yo voy a orar for God to show you great and mighty things. para que Dios te muestre grandes cosas. And then I believe Y luego yo creo that you're going to see your healing. que vas a ver tu sanidad. I'm going to then have you pray in the Spirit. Y luego voy a pedir que oren en el Espíritu. And when you come to the point where Bartimaeus was at, Y cuando llegues al punto donde estaba Bartimeo, the Messiah has arrived. el Mesías ha llegado, I want you to stand up quiero que te pongas de pie and begin to thank y God. empieces a darle gracias a Dios. The arthritis may still hurt your La knees, artritis tal vez todavía pueda hacer doler tus rodillas, but I've been healed. pero yo he sido And I'm gonna sanado praise him. y yo voy a alabarlo a Él. You still might not be able to see well, Tal vez no puedas ver bien todavía, but you're going to praise Him pero vas a alabarlo because you've gotten a revelation. porque obtuviste la revelación. Let's pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we pray for wisdom oramos por sabiduría and we pray y for oramos revelation. por revelación. Just like Paul prayed, Lord, Así como Pablo oraba, I pray for those here today, yo oro por aquellos aquí hoy, those watching by video, aquellos viendo por video, those listening by radio. aquellos escuchando por radio. I pray for revelation. Yo oro por revelación. I pray for revelation for me, Oro para que me des a mí revelación. for Samuel, Para revelación para Samuel. for all of us. Para todos We pray. oro. Show us great things, God. Muéstranos grandes cosas, Reveal Dios. great things to us, Lord. Revélanos grandes cosas, Dios. Things that we don't know. Cosas que no conocemos. We call out to you, O God. Clamamos a ti We thank you. y te damos gracias. Now just begin or continue praying in the Spirit. Si quieren, sigan orando en el Espíritu. Let the Spirit of God speak. Que el Espíritu Santo hable. Take a few moments in His presence. Tómate un momento en su presencia. Gracias por estar conectado y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres dejar a Jesús entrar en tu corazón y conocerlo de manera más personal, te invito a que cierres los ojos y repitas esta oración después de mí.
Dios Todopoderoso, en este día vengo a ti. Confieso que Jesús murió y resucitó por mí. Gracias por el sacrificio que hiciste. Y ahora soy hecho hijo tuyo. Amén. Felicitaciones por este gran paso de fe que acabas de dar. Escríbenos a nuestro correo electrónico que aparecerá aquí en pantalla para poder estar en contacto contigo. Visítanos en nuestros servicios a las 9 y 11 de la mañana los domingos y los miércoles a las 6 y 45 de la tarde. Para estar informado de todo lo que hacemos, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como @Misión Colombia. Y recuerda, eres una bendición y bienvenido a la familia de Dios.